Hola a todos y sean bienvenidos a la segunda parte de este curso básico de ajedrez. El día de hoy les voy a enseñar a mover los peones. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Para aprender a mover los peones hay que tener en claro algo, y es que al principio de una partida cualquiera de los peones se puede mover dos casillas hacia enfrente. O sea, de esta manera, las flechas señalan a todas las casillas posibles que se pueden mover los peones al principio de la partida. Obviamente tú puedes mover el peón de A dos casillas hacia enfrente, el peón de B, el peón de C, el de D, el de E, el de F, el de G o el de H. Lo mismo pasa para los peones de color negro, donde puedes mover también el peón de A, el peón de B, el de C, el de D, E, F, G o H. Hasta ahí vamos bien. Ahora aquí quiero aclarar algo. Una vez que tú avanzas un peón dos lugares, no sé, digamos que el jugador de piezas negras mueve su peón también otros dos lugares, ya no lo puedes mover tu peón otros dos lugares más, nada más lo puedes avanzar un lugar a la vez. Ya no se puede mover un peón dos veces dos casillas hacia enfrente. Ahora bien, también un peón lo puedes mover una casilla hacia enfrente para sacarlo, o sea, de esta manera, donde las flechas muestran a las casillas que se pueden mover los peones. Puedes mover una casilla el peón de A, una casilla el peón de B, una casilla el peón de C, una casilla el peón de D, el de E, F, G o H. Lo mismo pasa para las piezas negras, donde también puedes mover una casilla el peón de A, el de B, el de C, el de D, el de E, el de F, el de G o el de H. Es totalmente válido. Ahora aquí quiero aclarar que una vez avanzado un peón, digamos, mueves una casilla el peón de E y el jugador de piezas negras mueve dos casillas el peón de F, ya no puede regresar el peón a su casilla de origen ni retrocederlo. O sea que aquí al jugador blanco le toca tirar. Y ahora veamos que juega la jugada D4 y el jugador de piezas negras juega la jugada E6. Aquí el peón blanco ya no puede regresar ni una casilla antes ni a su casilla de origen, al igual que las piezas negras ya no pueden regresar a sus casillas. Ahora bien, ¿cómo captura el peón? La forma en que captura el peón es muy sencilla. A continuación les mostraré otro esquema. Aquí quiero aclarar que las jugadas que estoy haciendo con los peones no son las mejores, solamente son para ejemplificar lo que les quiero explicar. Ahora bien, el peón captura en diagonal. ¿Cómo es esto? Digamos de que aquí el jugador negro fue el último que tiró, siempre y cuando en esas diagonales hay una ficha contraria. Por ejemplo, en la casilla H no hay ninguna pieza, así que no puede capturar ahí porque no hay nada, mientras que el peón DF puede capturar alguna pieza que esté en la casilla E5, pero tampoco hay nada, así que estas no cuentan. Las únicas donde hay piezas son en la casilla F5 y en la casilla G5. Estas piezas son candidatas a capturar para cualquiera de los peones. Ojo, el jugador de piezas blancas no está obligado a capturar cualquiera de los peones, puede realizar incluso cualquier otra jugada y no pasa nada, puede posponer la captura o puede hacer otras cosas. Como les repito, estas jugadas solamente son de ejemplo, pero como estoy explicando el tema de la captura, en este esquema sí vamos a ver capturas, vaya la redundancia. Así que el peón de G decide capturar al peón de F y ya, pero también pudo haber capturado al peón de G y listo, está fácil, ¿no? Ahora bien, el jugador de piezas negras puede capturar al peón de G o bien puede seguir avanzando, pero como no tiene nada en la casilla E4 que capturar, entonces esta no cuenta y solamente captura al peón de G, o como les digo, también puede seguir avanzando más casillas y lo captura. Ahora, continuando con el esquema, supongamos que el jugador de piezas blancas juega caballo F3. El jugador de piezas negras puede capturar este caballo o puede avanzar su peón. Recuerda que como no hay ninguna pieza en la casilla H3, no hay nada que capturar, así que esta línea la quitamos, ¿vale? Pero lo que sí puede hacer el jugador de piezas negras es seguir avanzando su peón o capturar el caballo. Recuerda que como hay una pieza en esta casilla que es la F3, puede capturarlo y decide capturarlo y listo, fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Ahora bien, te voy a explicar otro tema que se llama peón al paso. Para esto vamos a ver otro esquema. Como podemos observar en pantalla, aquí tenemos un peón en la fila 5 y un peón en la fila 4. Este es el peón de la fila 5 y este es el peón de la fila 4. Y le toca tirar al jugador de las piezas negras y realiza la jugada F5. Aquí el peón de piezas blancas puede capturar a este peón mediante el siguiente movimiento, que es este. Pero también, si el jugador de piezas negras hubiera jugado H5, también el peón de las piezas blancas puede capturar al paso. Lo mismo
mismo sucede si el jugador de piezas blancas realiza la jugada A4, el peón de piezas negras puede capturar al paso de esta manera, pero también se produce cuando el jugador de piezas blancas juega C4 y también captura al paso. Ahora, las jugadas que acabo de decir solamente son de ejemplo, y para que tú puedas capturar al paso con cualquiera de los peones hay dos reglas principales. Una de esas reglas es de que si juegas con las piezas blancas, tu peón esté posicionado en la fila 5, y si estás jugando con las piezas negras, tu peón tiene que estar posicionado en la fila 4. Como podemos ver, un peón de las piezas blancas está posicionado en la fila 5 y el otro está posicionado en la fila 4. Esa sería la primera regla. Y para la segunda regla es de que, aparte de que tu peón esté posicionado en la fila 4 o en la fila 5, que el jugador con el que estás jugando juegue un peón, ya sea una columna antes o una columna después de tu peón que está posicionado en la fila 4 o 5, mueva el peón 2 casillas. O sea, como aquí vemos en el ejemplo, el jugador de blancas tiene un peón en la fila 5, exactamente en la casilla G5. Ya sea que mueva el peón de F como el peón de H, puede realizar captura al paso con cualquiera de los dos. Y lo mismo se produce cuando el jugador de piezas blancas, viendo el ejemplo, puede mover el peón de A o el peón de C y también puede capturar al paso. Lo mismo sucede con cualquiera de los peones. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí el jugador negro decide jugar D5 y aquí también el peón de piezas blancas puede capturar al paso, al igual que si juega el peón F5, y también aquí puede capturar al paso. Y esto pasa con cualquiera de los peones, cualquiera. Solamente acuérdense de las reglas. Si eres jugador de piezas negras, uno de tus peones tiene que estar en la fila 4, y si eres jugador de piezas blancas, uno de tus peones tiene que estar en la fila 5. Ahora bien, yo sé que algunos tendrán duda en una parte. A continuación realizaré las siguientes jugadas. Jugaré peón E4, después jugaré peón F5, después el jugador de piezas blancas juega E5, aquí decide jugar el jugador de piezas negras, no sé, C6. Aquí el jugador de piezas blancas no puede capturar al paso, ya no es posible, porque para empezar el peón en primer lugar tenía que llegar primero a la fila 5 y después el jugador de piezas negras tenía que haber realizado la jugada F5, pero como el jugador de las piezas negras realizó primero la jugada F5, aquí lo podemos ver, y después el jugador de piezas blancas realizó la jugada E5, el jugador de piezas negras realizó la jugada C6, pues aquí ya no se puede capturar al paso, porque primero el jugador de piezas negras jugó F5, aquí ya no se puede. Ahora bien, para aprovechar este tema, ¿qué pasa si el jugador juega D5 directamente? ¿Aquí se puede hacer la captura al paso? No, aquí no se puede hacer la captura al paso. Acuérdense de que las únicas dos reglas son de que uno de los peones de piezas blancas tiene que estar en la fila 5, mientras que el jugador de las piezas negras tiene que estar en la fila 4. Ahora veamos otro esquema. Tenemos esta posición ahora donde el jugador de piezas blancas, su última jugada va a ser G4. Aquí a lo mejor le surge una duda. Aquí el peón de piezas negras puede capturar al paso. No, tampoco puede. ¿Por qué? Porque primero el jugador de piezas blancas realizó la jugada G3 y el jugador de piezas negras realizó la jugada F4. Y como lo acaban de ver, la última jugada del jugador blanco fue G4. Aquí ya no se puede capturar al paso, donde a pesar de que el peón de piezas negras está en la fila 4, como podemos observar aquí, para poder realizar la captura al paso, el jugador de piezas blancas tuvo que haber jugado directamente la jugada E4 o la jugada G4, pero primero tiene que estar el peón en la fila 4 antes de poder hacer el peón al paso. Después ya no se puede. Y por último veremos el tema de la coronación. Aquí tenemos otro esquema donde el jugador de piezas blancas le toca tirar. Acuérdense de cómo captura el peón. Captura en diagonal. Fácil, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas para que un peón pueda coronar? Para que un peón pueda coronar, este peón tiene que llegar a la fila más lejana de este. O sea que cualquiera de estos peones de los blancos que están en la fila 2 tiene que llegar a la fila más lejana. La fila más lejana es la fila número 8. Hasta ahí vamos bien. Y para que cualquiera de los peones de las piezas negras pueda llegar a coronar, tiene que llegar a la fila más lejana. En este caso es la fila 1, que es esta. Y como ya lo mencionaba antes, al jugador de las piezas blancas le toca tirar. Así que él decide capturar la torre. Al momento de que el peón llega a su fila más lejana, ya sea avanzando hacia adelante o capturando otra pieza, se puede convertir en una dama, en un caballo, en un alfil o en una torre. Y aquí el jugador de piezas negras decide capturar a la torre y también lo puede convertir en una dama. Pero como te repito, también lo puede convertir en un caballo, en un alfil o en una torre.
torre. Y lo mismo pasa con cualquiera de los peones. Y bueno, esto ha sido todo el video del día de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya servido de algo. Y bueno, en la descripción del video te dejaré la parte 1, donde te enseño a cómo acomodar un ajedrez, cómo acomodar las piezas de ajedrez correctamente y los nombres de las casillas del tablero de ajedrez. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Chao y hasta la próxima.